Rubén Isidro Alonso, mucha gente quizás ni siquiera supiera del nombre verdadero del padre de Cacho, sacerdote tan icónico de la historia reciente de nuestro país, que en el año 78 primero llegó a una parroquia ahí en la zona de Aparicio, Saravia, hoy es el corazón de Marconi, y en un momento se da cuenta que en realidad tenía que irse a vivir como vivían los pobladores de ahí, se va a vivir un rancho de lata, y ahí, bueno, digamos, empapa de las vivencias cotidianas de las personas de su entorno, y empieza a trabajar en tres líneas diferentes, ¿no? El derecho a la vivienda digna, a la educación, y vio lo que era el mundo de los clasificadores. Ahí es el epicentro del mundo de los carritos tirados por caballo en su momento, ¿no? Bueno, Cacho trabajó durante toda su vida con esta gente, muere en el año 92 y su obra, la obra de San Vicente, lo sobrevive, ¿no? Y hoy día se encarga de buena parte, tiene 6 CAIF, si no me equivoco, ahí en la zona, trabaja en educación, trabaja en promoción de vivienda y trabaja mucho para organizar, para generar convenios con los clasificadores que todavía siguen ahí viviendo, son la amplia mayoría de los trabajadores. Ya no tanto con carrito de caballo, ha evolucionado el mundo de la clasificación, pero sigue siendo un trabajo muy subvalorado, ¿no? en términos de lo que se le paga realmente y trabajo que supone el de un clasificador. Estuve hablando con José Bozano, que entró como maestro, bueno, pero después hoy se fue ocupando lentamente de todo el mundo de los clasificadores vinculado a la obra de padre Cacho, y me contó, bueno, un poco, primero la historia de Cacho, cómo entra él, y después qué hacen con el mundo de los clasificadores. Esta es la primera parte de este informe. José, si los cálculos hago bien, vos al padre Cacho no lo conociste. No. O sea, estás hace 25 años en la obra y él fallece a principios de los 90. Exacto, sí. Y padre Cacho vino a instalarse acá a fines de la década del 70, ¿no? Exactamente. Y entre otras cosas, para trabajar con los clasificadores. O sea, había alguna intención puntual también. Sí, o sea, yo no sé si la intención puntual es con los clasificadores. Cacho lo trasladan a la parroquia acá de Pozzolo y, bueno, empezó a conocer esta realidad y toma la decisión de que el trabajo no era en la parroquia, sino acá con los vecinos. Entonces se vino a Plácido Yauri, los vecinos le hicieron como una especie de rancho después y se quedó en el barrio y trabajando un poco con los vecinos todas las necesidades, que un poco lo laboral tiene que ver con los clasificadores. Este es un barrio donde económicamente la actividad principal es la clasificación, era la clasificación, pero después las necesidades de vivienda, de educación y demás, y en eso deviene lo que soy la institución, ¿no? Claro, y fue creciendo, digamos, lentamente fue creciendo, centros juveniles, el CAIF, sí. Digamos. Hoy tenemos 3 áreas, que es un poco las 3 líneas que tenía Cacho, o sea, que trabajaban los vecinos con él en ese momento, que era vivienda, educación y la parte de trabajo en el área de clasificadores. El área de clasificadores, que atiende toda la parte más laboral, tiene como algunos convenios, tenemos 2 convenios como madres. Uno es el de recolección diferencial de residuos, que es un convenio que se originó en los 90 y atiende específicamente el levante y el descarte de los clasificadores. Eso se sigue haciendo actualmente en convenio con la Intendencia y con un plus hoy que la Intendencia nos pidió en la licitación, que es entornos de contenedores en el barrio. Después hay un convenio que es con Municipio C para la limpieza de locales municipales, que es un convenio que principalmente está focalizado para madres, jóvenes. Es un convenio que trabajan 4 horas, entonces eso le permite el tema cuidados, estudio y demás. Y después un área de emprendimientos. Un poco el objetivo es que distintos emprendimientos de vecinos y de clasificadores se puedan ir desarrollando y creciendo, ¿no? Entonces ahí históricamente hay varios como COCLAM, UCAP, hay convenios con World Trade Center que se hace la clasificación específica, tenemos un proyecto de planta para clasificado fino y todos son proyectos con clasificadores. Capaz que para empezar a explicar un poco el tema de lo que es la clasificación de residuos en el Uruguay, en el 90% la siguen haciendo clasificadores. Hoy Uruguay recupera 4% de los residuos y podemos decir que el 3,5 más es a través de la actividad de clasificación. Ahí la Intendencia ha tenido como
una política fuerte de ciertos programas, que vos tenés motocarro por un lado, que implica la transformación y formalización, los que son los levantes diferenciales para comercios, que son los transportistas en el barrio, que en realidad es un programa que lo que ha hecho es todos los levantes en comercios y demás lo pueden hacer clasificadores a partir de una formalización y con un vehículo propio. La actividad de clasificación hoy informal sigue siendo preponderante en el Uruguay. Es una tarea que, a ver, es histórica. Hay gente que después cuando hablen con las compañeras, o sea, nació haciendo esto hace 50, 60 años. Entonces es también una actividad y una expertise, un conocimiento que pasa de generación en generación. Entonces hay etapas que con situaciones económicas del país mejor, que la gente se formaliza o accede a trabajos formales, pero después es la gente cuando tiene que salir a buscar un trabajo es lo que sabe y hacerlo bien, y pasa por ahí, va por ahí la línea de trabajo en la clasificación. El objetivo es formalizar. Es un trabajo que, a ver, de 24 horas, es un trabajo que implica todo el núcleo familiar. Uno capaz en la calle ve al clasificador con el carro, el caballo, el carro de mano, pero lo otro que no vemos es que cuando llega al barrio, llega a su casa con la carga, con el material, y eso implica todo un trabajo, el trabajo de recuperación lo hace toda la familia. Y después hay que llevar eso a vender al depósito. Es como es el primer escalón, el que implica más trabajo y el que implica el trabajo realmente, y es el que queda por fuera y vulnerado en la cadena, ¿no? Lo que hacen la institución es acompañar a los vecinos que se organizan. Y eso tiene que ver con asesoramiento, ponerlos en contactos, ayudarlos a formalizar o a tener práctica, o sea, a que se pueda poner en juego ese trabajo y esa expertise que tienen, que nadie más hace, en valor. La gran lucha hoy es que el trabajo de clasificador realmente se pague. Son horas y horas de trabajo que en realidad nosotros en el afuera te dice, bueno, el que tiene medianamente idea te dice, bueno, quédate con los residuos y con eso vivís. Y no es así. Son horas y horas de trabajo que no reconocemos como sociedad. El único ingreso que tienen es ese punto de venta. Exacto. ¿No? Exacto. Todo lo que estaba hacia atrás no es reconocido. No se reconoce. Y claramente esa venta no cubre todo el trabajo. No, para nada. Previo. Y aparte está sujeta a, como sos el último escalón en el mercado, al manejo de precios. No es lo mismo el precio que se le paga a un clasificador acá cuando ese material se exporta. Aumenta 10 veces o más el valor. Por ejemplo, un kilo de cartón que se le paga al clasificador 3 pesos, 3,5 hoy, cuando se llega a exportar o se vende a la industria, vale 10 o 15 veces más. ¿Y eso no se trabaja para que se junten y fijen los precios y que no sea el fijador de precio el que compra los productos? Y bueno, lo que pasa es que cuando vos tenés el que hace el trabajo en situación de vulnerabilidad, de informalidad y demás, es muy difícil bajar línea y ordenar ese mercado. El que marca esto es otro, no el que hace el trabajo. De todo lo que decía Bozano, me quedo con el final, ¿no? Es en lo que trabajan mucho. Obviamente trabajan en educación, en vivienda, pero tratan de que al clasificador se le reconozca todo el trabajo que hace y no solamente el trabajo que se da cuando van al punto de venta, ¿no? y le compran el material reciclado. Es un trabajo diario donde trabaja toda la familia y que no se reconoce claramente, ¿no? Y eso genera obviamente problemas que se trasladan de generación en generación. Y en eso viene trabajando la obra del padre Cacho desde hace mucho tiempo, ¿no? La presencia que tiene el barrio es impresionante en estos 3 niveles, educación, vivienda y trabajo con los clasificadores. Estuve hablando con Adriana y con Mirta. Esas son 2 mujeres que pasaron toda su vida clasificando. O sea, arrancaron con carro de caballo, después pasaron a otro tipo de clasificación y están vinculadas a la obra de padre Cacho ya hace un tiempo. Y bueno, les pedí un poco que me contaran sobre su historia y también sobre el presente de los clasificadores y cuáles son, digamos, los nudos a desatar más importantes. Claramente uno de ellos es, por ejemplo, quiénes marcan los precios, ¿no? Y si están organizados los clasificadores como para hacer presión, juntarse y entre todos poder fijar los precios que de otra forma son fijados por el comprador y a veces muy por debajo de lo real, ¿no? Vamos a escuchar esta segunda parte. Me llamo Adriana, hace años
que estoy como clasificadora, o sea que hice y realizo la tarea de clasificadora. Fue por necesidad y la sigo haciendo. Y ahora estoy acá también trabajando en la organización San Vicente Obra Padre Cacho como supervisora de camiones para clasificadores. Yo arranqué trabajando con carro y caballo y que eran los tiempos más difíciles, porque el trabajo nunca fue reconocido, porque el clasificador antes trabajaba muchísimas horas, porque entre que te levantás, ensillabas el carro y el caballo, salías a hacer la ruta que vos hacías siempre, después tenías que venir a tu casa, clasificar lo que traías en el carro y después recién salir al depósito a vender. O sea que estabas como que dice todito el día trabajando. Bueno, yo como clasificadora crié 5 hijos. Y yo aparte de lo clasificaba también iba a la feria a vender lo que traía. Y bueno, 5 hijos crié. Y bueno, después hasta que al final, un día me llamaron de acá de la organización, pues yo conocía al padre Cacho, tenía mucho contacto con él. Y entonces empecé a trabajar en los puntos verdes, que era un proyecto de la Intendencia, que la organización ganó la licitación, entonces empecé a trabajar ahí. ¿Cómo funcionaban los puntos verdes? Los puntos verdes eran, vos estaba en una esquina, a mí me tocó allá en Malvin, un punto muy lindo me tocó. Entonces vos no dejabas, esa era para la basura domiciliaria. Vos no podías dejar tirar a los carros con caballo, camiones ni nada de esas volquetas. Bueno, trabajé 6 meses en los puntos verdes, que era el convenio que era 6 meses. En ese interín hice un convenio, no me sale la palabra. El CLAE nos dio unas clases, nos daba, ahí están unas clases de administración de empresa. Cuando terminamos la administración de empresa con el CLAE, que eran los 6 meses esos que tenías, salió una licitación de la Intendencia para la organización San Vicente, para los clasificadores, que éramos 16 en aquel entonces, y salió un proyecto de camiones para levantar basura de negocios de comercio. Entonces, bueno, trabajé ahí desde 2004 al 2014 y me jubilé. Bien. Así que yo me jubilé de clasificadora, ¿no? Claro. Bueno, crié a través de los residuos de lo que sacamos. Yo vestía a mis hijos porque salía ropa y comíamos sacrificadamente. Porque después que, como los días de lluvia era horrible, porque vos, el cartón se te mojaba, el papelito y no podías vender, los depósitos no te compran, por supuesto, las cosas mojadas. Y bueno, fue muy sacrificado, muy sacrificado. Ustedes toman los precios, digamos, de los depósitos, o sea, Sí. eso le fijan el precio a ustedes, ¿no? Sí. Ahí en algún momento se juntaron para negociar en conjunto o No. cada uno va y negocia No, pico a no. pico. No, No. es individual. ¿Y ustedes creen ahí que se Ellos como que Sí. tienen el control de eso, Ujú. porque el clasificador necesitado tiene que ir a vender. Entonces ellos como que controlan eso porque la necesidad del clasificador es vender, entonces ellos ponen ese precio y ese es el precio que el Claro. clasificador vende. Y ustedes, o sea, tienen que traer el material ese mismo momento, ¿no? Claro, O sea, es el día a día. Sí, es el día a día. ¿y varía mucho el precio o siempre más o menos es el mismo precio? A veces varía. Sí. Bastante. ¿Y cuál es el argumento que usan ellos para decir Baja, subió o bajó? baja. Te dicen que baja o algo Sí. así. Sí, que no le están comprando a ellos, que ellos no lo pueden Claro. vender. ¿Y ustedes qué creen? Es mentira. Pero Digo, Sí, por supuesto. Y ahí no creen que sería bueno, justamente, ahora que más o menos se conocen, o sea, juntarse para tratar de negociar precios en conjunto o es muy, muy difícil eso? Es difícil porque el clasificador es muy especial. Es muy centrado en él y en su familia y entonces verdad. eso es difícil. Ajá. Eso hay es algunos difícil, que no se abren, se quedan. sí. No, por eso sí, Claro. el clasificador es especial.
obra, mucho trabajo. Realmente estos curas que son villeros, como se les llama a muchos de ellos, realmente saben cómo es la vida de ese lugar, como tú lo señalabas hace un instante. Sí, más de 40 años de obra con un perfil muy bajo. Sí, sí. Y digamos, los tentáculos que tiene en diferentes ámbitos en el barrio es impresionante. O sea, lo que laburan y saben perfectamente que los Y el gobiernos pasan reconocimiento que tienen, y la ¿no? obra de ellos queda. Y eso lo conocen también Sí. muy bien en el barrio, ¿no?